Cayó el régimen del dictador Bashar al-Assad en Siria. Los rebeldes tomaron el poder en las últimas horas. Después de más de 14 años que luchaban justamente por esta situación, más de 50 años estuvieron al poder padre e hijo, pero en los últimos 14 años la situación empezó a empeorar y por eso ayer se llevó adelante esta situación y cayó del poder. Lo cierto es que Rusia indicó que dimitió en este caso Bashar al-Assad en el poder de Rusia y se espera entonces cómo va a continuar las próximas horas, porque de hecho los rebeldes ayer lo que comunicaban era que después de 50 años de opresión y de 13 de crímenes y desplazamiento forzado, anunciamos hoy el fin de este periodo oscuro y el inicio de una nueva era para Siria. Rusia anunció que le otorgó asilo político a Bashar al-Assad y su familia. Recordemos que llevaban el poder ya muchísimos años, 50 años entre él y su padre. Vamos a tomar contacto con Ornella Favani. Ella es directora de Relaciones Internacionales, coordinadora del Departamento del Medio Oriente de la Universidad de La Plata. Ornella, bienvenida. Te saludan Belén Martínez, Nahuel Crescenzo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por esta comunicación. ¿Cuáles son los puntos más importantes de lo que está ocurriendo allí en Siria? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Quién va a asumir en el poder, no? Bueno, hay que referenciar que, como ustedes bien decían, aquello frente a lo que nos encontramos es la caída de un gobierno, el gobierno de la familia al-Assad, que se sostuvo en el poder en Siria por más de 50 años. No hay que olvidar que Hafez al-Assad, que es el padre de Bashar al-Assad, tomó el poder en este país a principios de la década del 70. Luego el hermano de al-Assad fallece en un accidente de tráfico y Bashar al-Assad, que en ese momento se desempeñaba como médico en Inglaterra, debe regresar al país, se lo prepara para tomar el poder. En su momento, bueno, cuando Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, muere en el 2000, lo que se esperaba de Bashar al-Assad era que fuese un líder que viniese reformista, que viniese a reconocer una serie de libertades que en ese momento exigía el pueblo. Pero contrariamente a lo que se esperaba o se ansiaba, esto no aconteció y si seguimos una línea cronológica, nos vamos a encontrar con que entre finales de 2010 y principios de 2011 se produce la primavera árabe y allí la respuesta del régimen es cruenta y se da paso a un periodo de guerra civil. Una guerra civil que en un determinado momento se convierte en un conflicto congelado y en ese sentido hay que decir que fue muy importante la intervención de Rusia en ese momento en respaldo del régimen de Bashar al-Assad, que más allá de los enfrentamientos, de lo cruenta que fue esta guerra civil, que arrojó por saldo 500.000 muertos y 12 millones de desplazados, el régimen, pese a eso, se sostuvo en el poder hasta apenas unos días atrás, con la avanzada de Hayat Tahrir al-Sham, que es la Organización para la Liberación del Levante, que hoy por hoy es quien lidera un conjunto de facciones de oposición en Siria que llevaron adelante esta avanzada que permitió la caída del gobierno de Bashar al-Assad. Ahora, ellos ahora se encuentran en el poder, los rebeldes al poder. ¿Y cómo va a ser un organigrama político, digamos? ¿Cómo se van a organizar? Para entender un poco esa metodología, ¿va a haber un presidente, un primer ministro? ¿Va a haber democracia? ¿Cómo va a ser esa situación política allí en Siria? Bueno, en realidad esa es la gran incógnita, porque esta organización surge prácticamente como un desprendimiento de Al-Qaeda. El líder máximo de Hayat Tahrir al-Sham, que es Jaulani, él, según información, hay quienes dicen que es nacido en Siria, hay quienes dicen que es nacido en Riad, pero lo cierto es que sus padres son sirios y él en su juventud luchó en Irak contra las fuerzas norteamericanas luego de lo que fue la invasión a Irak, fue encarcelado y al ser encarcelado entra en contacto con quien a posteriori se convertiría en el líder del Estado Islámico
en Irak, al-Baghdadi, que le pide la creación de una filial de Al-Qaeda dentro del territorio sirio y allí él se convierte en uno de los comandantes del Frente al-Nusra. Por ende, esta organización ha sido tildada como una organización terrorista, digo, Hayat Tahrir al-Sham. Y algo que tampoco hay que perder de vista es que esta organización viene a liderar un conjunto de fuerzas de oposición que también incluyen, por ejemplo, el Ejército Nacional Sirio o al SDF, que vinculado con los kurdos. Entonces, entre las incógnitas que se presentan hoy por hoy es qué va a pasar con estos distintos grupos de oposición, precisamente lo que vos me consultabas. ¿Quién va a tomar la voz de mando? ¿Cómo van a organizarse? Porque la realidad es que cada uno de estos grupos de oposición detenta su propia agenda. Sí. Y, bueno, también qué características va a tener ese nuevo gobierno, teniendo en consideración que el HTS o Hayat Tahrir al-Sham es una organización de corte salafista que podría precisamente buscar dar origen a un Estado islámico, ¿no? Claro. Entonces, estas son algunas de las incógnitas. ¿Cómo va a funcionar un nuevo gobierno en Siria? Por el momento, el primer ministro sirio permaneció en el ejercicio de su cargo y manifestó estar dispuesto a ayudar a un proceso de transición, pero hay que esperar en este sentido a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Sí, uno de los líderes de esta organización habló con diferentes medios de comunicación internacionales que iban a flexibilizar alguna de las medidas que llevaba adelante, por ejemplo, lo que es el dictador Bashar al-Assad, en lo que tiene que ver, por ejemplo, cómo se tienen que vestir las mujeres. ¿Puede ocurrir esto de que haya mayor flexibilidad? Es que en realidad o sea, tampoco es que las mujeres iban veladas en Siria. O sea, este sería un tema secundario. O sea, lo que estamos viendo es en realidad en términos... tu colega me consultaba en términos de sí, claro. Tal vez una apertura política, la instauración de un régimen democrático, que yo es algo que veo lejano, no sé. De cualquier manera, insisto, hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero por las características de esta organización, pienso que una apertura política con el establecimiento de una democracia con todas sus características, al menos en esta primera instancia, es poco esperable, ¿verdad? Ornella, ¿y cómo impacta esto en otras naciones y en los conflictos que tiene Israel con Irán, el Líbano? ¿Cómo puede impactar toda esta situación? Bueno, en realidad, en términos de lo que es el escenario regional, creo que la situación más difícil es aquella que queda planteada para Irán, un Irán que en los últimos meses se ha visto fuertemente debilitado. Hoy por hoy la caída de Bashar al-Assad supone para Irán la pérdida de uno de sus principales aliados, sobre todo dentro de lo que es el escenario regional, y que se suma a el debilitamiento de Hamas, de Hezbollah, que no nos olvidemos que estas organizaciones han visto diezmadas sus cúpulas. Hace unos meses, el 31 de julio, se produjo la muerte de Ismail Haniyeh, el máximo líder de Hamas. Luego, en lo que fue el mes de septiembre, con la muerte de Nasrallah, que era el líder también de Hezbollah. Luego la muerte de Sinwar, que había sido quien había sucedido a Haniyeh como líder de Hamas. A esto hay que sumarle, que es algo que no mencioné, pero que fue también una fuerte humillación para Irán, el hecho de que el líder de Hamas haya muerto dentro del propio territorio iraní a partir de un ataque que llevó adelante Irán con una fuerte operación de inteligencia. Entonces, todas estas cuestiones que yo vengo mencionando son distintos golpes que viene sufriendo Irán y que permiten percibir un desmoronamiento de lo que se ha llamado el eje de la resistencia, aludiendo a un conjunto de actores dentro de la región de Medio Oriente que mantenían una alianza efectivamente con Irán. Gracias, Ornella, por esta comunicación con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes. Adiós. Ornella Favani, directora o doctora en Relaciones Internacionales, coordinadora del Departamento de Medio Oriente de la Universidad de La Plata respecto a lo que está ocurriendo en Siria, ¿no? Con la asunción de los rebeldes al poder y el derrocamiento de Bashar al-Assad.